Bienvenidos al podcast de Brotherhood. Soy Ricardo Rivera y en este podcast hablaremos de lo que es ser un hombre de verdad, de cómo la cultura ha influenciado nuestra forma de pensar, vivir y amar, y cómo es que nosotros los hombres podemos encontrar nuestra verdadera grandeza, identidad y propósito. El capítulo de hoy tiene por nombre Luz versus Sombra. Esta es la segunda herramienta que vamos a estar utilizando para poder alcanzar los pilares de los que ya hablamos en los primeros capítulos. Los 3 pilares que son identidad, propósito y grandeza se pueden alcanzar con estas herramientas que les voy a ir dando en estos capítulos. Ya vimos la herramienta del autoconocimiento, la importancia de conocernos más, de entender qué hay detrás de nuestras reacciones, detrás de nuestro comportamiento. Y con esta segunda herramienta, luz contra sombra, vamos a poder identificar mejor esas reacciones y esos comportamientos durante situaciones de conflicto, situaciones donde estemos tratando con otras personas, sobre todo nuestras personas más cercanas, que puede ser la familia, puede ser una relación amorosa, una amistad. Vaya, no importa si estamos actualmente en una relación amorosa o no, a fin de cuentas, toda relación, todo contacto con otros humanos, con otras personas, ya sea nuestra familia, amigos y demás, son relaciones humanas. Y todo esto, en todas estas relaciones podemos estar trabajando estas herramientas. Eso nos ayuda muchísimo para poder estar más preparados y ser mucho más emocionalmente maduros a la hora de tener una relación amorosa. Antes de comenzar de lleno con el tema, me gustaría contarles un poco una historia que tuve con una de las personas que me ayudó a trabajar en estas herramientas al inicio de mi camino, aprendiendo más sobre mí, aprendiendo más sobre mi masculinidad, sobre mi identidad y demás. Algo que aprendí de esta persona es que era un caso muy curioso. Yo en mi historia personal pues hubo una etapa de varios años, tal vez una etapa bastante grande, en la que estuve brincando de relación en relación, en que no podía estar solo, no sabía estar solo, necesitaba esa atención, necesitaba esa sensación de que siempre había alguien que me ponía atención, ¿no? Ya he ido aprendiendo que es por una falta de atención y una necesidad de atención que se desarrolló cuando yo era más joven, cuando era un niño. Pero vaya, estuve varios años saltando de relación en relación y lo que yo creía era que de haber estado tantos años en diferentes relaciones ya había trabajado mi conocimiento, mi expertise, por así decirlo, en las relaciones, ¿no? Que era un poco más maduro en cuanto a relaciones amorosas. Y conozco a esta persona que tenía ya 10 años sin una relación amorosa y que sabía muchas veces más de relaciones y de cómo llevar un conflicto en una relación y cómo tratar a las personas, cómo entenderlas mejor y cómo llevar de una forma mucho más madura una relación que yo. O sea, esta persona tenía 10 años en una relación, yo llevaba 10 años de relación en relación y esta persona sabía mucho más de relaciones que yo. Se me hacía muy curioso y al mismo tiempo muy interesante el hecho de que hubiera esa gran diferencia con tanta diferencia en madurez y al mismo tiempo tanta diferencia de conocimiento empírico, ¿no? De práctica en una relación amorosa. A lo que esta persona me respondió que no importa si estás en una relación amorosa o no, no necesitas estar en una para trabajar tu madurez emocional y tu manejo de conflictos. Toda relación, o sea, todo contacto humano, con tu familia, con tus amistades, con todo conocido y desconocido con el que te atraviesas en tu vida, es una oportunidad para trabajar tu inteligencia emocional, para trabajar todas estas herramientas que te van a ayudar en cualquier relación, no solo en una relación amorosa. Y eso se me quedó muy grabado hasta el día de hoy. No importa si estás en una relación amorosa o no, siempre hay una oportunidad, cada que tengas contacto con otra persona, la conozcas o no, de desarrollar estas herramientas y desarrollar tu inteligencia y madurez emocional.
Eso está genial, porque puedes entonces trabajar siempre que tengas a alguien cerca, ¿no? E incluso podemos estar trabajando en estas cosas cuando estamos solos, hablando con nosotros mismos, meditando sobre cómo nos hemos comportado, haciendo incluso journal, estar como escribiendo sobre lo que hemos vivido. Eso nos ayuda a conocernos y tener un mejor autoconocimiento, como lo decíamos en el capítulo anterior. Pero el tener contacto con otras personas, sea quien sea, siempre es un buen momento para estar practicando, ¿no? Nuestras relaciones y nuestra madurez emocional. Bueno, ya habiendo dicho todo esto y habiéndoles contado esta anécdota que se me hace siempre tan interesante y siempre la cuento cuando estoy hablando de relaciones, vamos a entrar entonces de lleno al tema de luz versus sombra. ¿Qué es la sombra? La sombra es todo lo que nosotros tenemos del lado inconsciente, ¿sí? Y lo podemos expresar o lo podemos describir mejor como todo lo que evadimos, todo lo que no reconocemos de nosotros mismos, todo lo que no está integrado a nosotros mismos, a nuestra identidad, a nuestra personalidad. Son cosas que están como aparte, sí, una reacción distinta de nosotros, una actitud distinta de nosotros de cómo somos normalmente. Es algo que está como no integrado, ¿no? Que está aislado por allá. Es normalmente creada por humillación y vergüenza. En algún caso en el pasado, alguna historia hay en el pasado en el que sentimos una humillación y vergüenza grandes y muy fuertes, sobre todo en alguna relación cercana, un familiar o una pareja, y que se nos quedó grabado, y desde ese punto en adelante hemos ido reaccionando ante situaciones similares. Cualquier situación que se le asemeje a esa situación del pasado nos va a traer esta misma sensación de pena, de vergüenza, de humillación, y nos va a hacer reaccionar con un mecanismo de defensa a veces automático, ¿no? Que puede ser con explosividad, con gritos, con subir el volumen de voz. Y todo esto se vuelve parte de nuestra personalidad que no queremos traer a la luz, que no queremos que otros vean. Por eso va relacionado con la vergüenza, porque no queremos que otros sepan de estas partes de nosotros. Queremos esconderlas, queremos cubrirlas, queremos que sigan en la sombra. Y muchas veces, y esto es muy importante, el potencial de quienes nosotros podemos llegar a ser está escondido en esa sombra, en esa parte inconsciente o en esa parte que queremos esconder, a través de sanar esa parte de nosotros que no quiere o que no queremos traer a la luz. Y sobre todo, ¿cómo podemos describir a la sombra o podemos identificarla mejor? La sombra es lo que nos desconecta. Esto es clave. La sombra es lo que nos desconecta. Desconexión. Esto va muy ligado con la sombra, la desconexión. Otras formas con las que podemos, o comportamientos que podemos ligar a la sombra, como habíamos dicho en el capítulo anterior, lo repito porque son bastantes y tal vez sea muy bueno que ustedes los vayan anotando para que los identifiquen mejor, es la sensación de estar inseguro, que necesitas complacer a los demás, que puede ser sofocante, que puede ser muy crítico, puedes sentirte indefenso, puedes ser muy necesitado, caótico, desorganizado emocionalmente, muy dramático, querer tener todo bajo control, ser dominante. Esto lo vemos mucho en comportamientos machistas, en comportamientos hipermasculinos, el querer ser dominante con los demás, ser cerrado en cuanto a las emociones, querer probar tu punto siempre y necesitar tener la razón, ser agresivo, competitivo, impaciente y la negación de las emociones o la negación de los errores, negación de cualquier tipo. Todas estas características van muy relacionadas a la sombra. Y para identificar mejor la luz, podemos hablar de la luz como todos los momentos en los que nos sentimos seguros, conectados y bien cimentados, muy firmes en el suelo, con los pies en la tierra, como solemos decir, que tenemos límites sanos para con otras personas y nosotros mismos,
que sentimos y damos apoyo, que somos de confianza, que somos honorables, protectores, capaces de recibir amor tanto como damos amor, que somos creativos, pacientes, sintonizados, conectados, apasionados, confiados, abiertos, intuitivos y sobre todo juguetones. Eso lo decíamos en el capítulo anterior. Ser juguetón es parte muy importante de nuestra luz. Y contrario a lo que decíamos hace unos momentos de la sombra, nuestro lado luz es todo lo que nos conecta con nosotros mismos y con los demás. En el capítulo nos vamos a estar enfocando un poco más en la sombra, ya que pues es el lado inconsciente y que tenemos que aprender a volver consciente, de traerlo de la sombra a la luz. La luz son cosas de las que ya somos conscientes y que sabemos que son los momentos en los que nos sentimos mejor, ¿no? Que podemos dar más a los demás, que sentimos ese rush de amor, de cariño, queremos abrazar a los demás y estar juntos. Ese es nuestro lado luz. Son todas esas sensaciones, esos lados de nuestra personalidad que traen luz a los demás y que son parte de nuestro mejor ser, de nuestra mejor versión, pudiéramos decirle. Pero nos vamos a concentrar un poco más en la sombra porque me gustaría que todos pudiéramos identificar mejor y frenar mejor todas las situaciones, todos los momentos en los que la sombra empieza a querer liderar lo que estamos haciendo. Podemos verlo como dos lados de un espectro, ¿no? Como en una balanza. Hay momentos, situaciones y sobre todo en conflictos en relaciones en que uno de los dos lados va a empezar a mandar, va a empezar a liderar lo que nosotros estamos diciendo y lo que nosotros estamos haciendo. Lo que tenemos que intentar en todo conflicto, porque los conflictos no son malos en una relación, son necesarios para seguir creciendo, conociéndonos, conocer mejor a la otra persona. Lo que sí es malo es cuando dejamos que la sombra sea la que toma ese conflicto, la que está liderando el conflicto y la que lo está llevando a más conflicto, ¿no? A empeorar en vez de mejorar y aprender, y que los dos puedan crecer. Para ambos lados, la sombra y la luz, la mayoría de todas estas actitudes las hemos aprendido de nuestra familia, de cómo ellos, principalmente de cómo ellos se relacionaban con nosotros, cómo ellos mostraban sus lados luz y su lado sombra. Nada más ahorita pregúntense, ¿qué de las cosas que yo hago que sabotean mis relaciones las hacía también mi padre? ¿O qué de las cosas que yo hago que sabotean mis relaciones las hacía también mi madre? Esa es una pregunta muy fuerte y muy profunda que, ya que nos empezamos a dar cuenta de cosas que replicamos de nuestros padres, pues nos damos cuenta que no es algo nuestro, ¿no? No es de que yo soy así y no puedo cambiar, para nada. Es algo que aprendiste de alguien más y de la relación que tuviste con alguien más en tu pasado. El entender esto y ver de dónde vino cada sombra y cada luz nos ayuda a tener un mejor control y una mejor conciencia de cómo actuamos ante cada conflicto, ante cada situación. Y podemos identificar fácilmente, bueno, no tan fácilmente, ¿no? Tampoco me crean ahorita, ya que lo trabajas un tiempo se vuelve un poco más fácil poder identificar cada situación, pero al inicio la verdad es que sí fue bastante difícil. Ahorita les voy a contar una anécdota de una de las primeras veces que fui enfrentando mi sombra. Pero normalmente para identificar la sombra, cuando ésta se está poniendo al mando o está liderando nuestras acciones, nuestra reacción, empezamos a sentir vergüenza, podemos sentir ganas de criticar y de juzgar, de atacar, de probar un punto, como ya habíamos hablado, ¿no? Otras actitudes similares a la sombra. Nos ponemos a la defensiva o a la ofensiva, sin poder comunicarnos de la mejor manera. Y esto es lo que lleva a la mayoría de los conflictos que van creciendo más y más. Si los dos en la relación, si los dos que están involucrados en ese conflicto están hablando desde su lado sombra, están criticando, están queriendo probar un punto, están diciéndole en qué está mal la otra persona, no van a llegar a ningún lado. Si los dos están del lado sombra y están hablando desde su sombra, no va a llegar a ningún lado ese conflicto.
al menos uno de los dos tiene que dar el primer paso hacia su lado luz para buscar una solución sin juzgar, sin criticar y buscando una creatividad, una paciencia, una tolerancia, una forma mucho más conectada de poder avanzar en ese conflicto. En vez de estar resaltando algún error del pasado, resaltando algo que la otra persona hizo mal, ver qué se puede hacer en el presente para que en el futuro todo sea mejor. ¿Sí? Buscar una solución. Migrar o moverte a tu lado sombra para empezar a pedir perdón incluso, a buscar una solución y poder avanzar. Pero como les digo, para esto se requiere que uno de los dos se mueva al lado luz, ¿sí? Que se dé cuenta que no está siendo muy productivo con lo que hace, que no está siendo objetivo y que está hablando desde su lado sombra, desde su inseguridad, desde su crítica, desde su necesidad de algo, desde su necesidad de control, incluso desde su dominancia. Y en el momento en que se da cuenta, en que nos damos cuenta que estamos hablando desde ese lado, podemos entonces empezar a movernos a la luz, a movernos al lado luz, a hablar desde algo más objetivo, desde algo más conectado y más lleno de amor. Buscar una solución juntos. En alguna ocasión me encontraba visitando la ciudad de Nueva York por primera vez y recuerdo que estábamos caminando, estaba con mi expareja en ese entonces, caminando por el subway. Nos estábamos moviendo a un lugar para comer. Y como era mi primera vez, pues mi pareja en ese entonces me iba explicando algunas cosas de cómo moverme mejor en la ciudad, cómo dirigirme mejor, cómo ubicarme en el subway, vaya, porque está bastante complicado el de Nueva York, al menos en la primera vez. Y me iba explicando que esto significa acá, este símbolo de aquí significa que vayas para allá y demás. Me iba explicando cosas que tal vez yo ya sabía, ¿no? Sí era mi primera vez en Nueva York, pero viviendo en la Ciudad de México hay muchas cosas que uno aprende, ¿no? De cómo ubicarte, cómo encontrar señalamientos para allá, para acá. En el metro de Ciudad de México, pues todos sabemos que es una locura. Así que en un metro un poco más organizado como es el de la ciudad de Nueva York, pues no le iba a encontrar mucha dificultad. Pero el hecho de que me explicara con peras y manzanas cómo ubicarme en el subway, de alguna manera me hizo reaccionar levantando la voz un poco, o sea, no le grité, pero alcé un poco la voz y lo que dije fue: sí, yo sé, no soy tonto. Para esto ella solo se quedó callada, me hizo una mirada medio de... se le hizo extraño, pero no duró más de un segundo esa mirada y ya, seguimos. No pasó nada, yo no me di cuenta en realidad que alcé la voz. Yo solo le probé un punto, ¿no? No le probé un punto, más bien le dejé claro algo, le dije: sí, yo sé, no soy tonto. Al rato que llegamos al lugar donde íbamos a comer, vaya, para esto ya habían pasado unos 15, 20 minutos, me detiene y me dice: oye, noté que hace rato que te estaba explicando algo, alzaste la voz, subiste tu tono, cambió incluso tu tono de voz normal, el que tienes todo el tiempo, y me dijiste que lo sabes, que no eres tonto. Pero yo nunca quise decirte que creo que eres tonto. Nunca te lo dije porque creyera que eres tonto. Entonces lo que hizo fue preguntarme. Para empezar, esperó un poco a que se me bajara como esa reacción para abordar el tema. Fue de lo más madura, se detuvo un poco, esperó, tomó esa pausa y luego abordó el tema. No se lo tomó personal, dijo: hay algo detrás de esa reacción, más al rato lo voy a hablar con él. Y así lo hizo. Lo que me dijo fue: he notado que en varias ocasiones has reaccionado de esa forma, has elevado tu tono de voz cuando te estoy explicando algo, como si creyeras que estoy diciendo que tal vez no sabes o que
que creo que eres tonto tal vez o que no entiendes las cosas rápido, no sé. No es mi intención nunca hacerte sentir así, pero pienso también que estás reaccionando por algo que te pasó en el pasado, por algo que alguien te hizo creer en el pasado. Y eso a mí me pegó bastante en ese momento porque dije, ok, no me di cuenta que alcé la voz, pero tiene toda la razón. Si me cambia el tono de voz, me volví consciente de esa reacción. Y me empecé a preguntar por qué reacciono así o incluso por qué mi inconsciente me hace creer que ella piensa que soy tonto. ¿Qué es lo que me hace a mí creer? Si ella nunca me ha dicho nada así, si ella nunca me ha tratado mal, ¿por qué yo creo en esos momentos que ella piensa que soy tonto? Y me fui más a mi pasado, justo como lo estaba estudiando en ese entonces, ya estaba haciendo mi trabajo conmigo mismo de luz y sombra, y preguntándome por qué llegué a la conclusión, llegué al punto de entender que el tema era que como mi padre siempre fue muy inteligente, es un ingeniero muy inteligente, muy práctico y muy ingenioso, hace mucho honor a su profesión de ingeniero, es muy ingenioso. Así que todo lo que yo llegaba desde chico a compartirle que había aprendido, que había hecho esto y demás, él siempre me mostraba una forma en la que podía hacerlo mejor. Nunca fue como un muy bien, lo hiciste súper bien, eres un niño muy listo. Jamás hubo esa validación de que lo que yo estaba haciendo estaba bien. Siempre era un, órale, pero yo lo puedo hacer mejor. Y me enseñaba una forma mejor. Y eso, tal vez él creía que era una forma en la que me podía enseñar a crecer y mejorar. Pero yo como un niño, yo sentía que nunca tenía ese logro de poder hacerlo orgulloso, de poder hacerlo sentir que su hijo era inteligente, ¿no? Así que crecí con esa sensación de que creía que yo era tonto, que su hijo era tonto. Sí, fui creciendo y desarrollando esto y eso lo voy notando ahora. Voy entendiendo tantas situaciones que tuve en la preparatoria y en la universidad en que alguien me explicaba algo que yo ya sabía y hasta me ponía más serio y alzaba un poco la voz, ¿no? Le decía, sí, yo ya sé eso, es más, y me ponía como acelerado, ¿no? Más estresado o con una actitud distinta. ¿Por qué? Porque estaba tomando el liderazgo de ese momento, mi lado sombra. Ese lado sombra de inseguridad que había desarrollado a partir de la relación con mi padre. ¿Sí? De una situación con mi padre, una situación recurrente que tuve con la relación con mi padre. Cuando me di cuenta de esto y de dónde venía, y que venía de un dolor que sentía por esa relación pasada, pues en ese momento simplemente no resistí y me eché a llorar. Porque a fin de cuentas esas sombras, esos dolores que tenemos de nuestro pasado son raíces que están en nuestro corazón, son raíces que están muy arraigadas en nuestro corazón, que no nos damos cuenta que están ahí porque ya tienen mucho tiempo y que siguen haciéndonos reaccionar, siguen haciéndonos saboteando nuestras relaciones. Y en el momento en que las descubres y te das cuenta de todo lo que te han causado, duele arrancarlas, es como arrancar una planta desde el suelo y se viene con todas las raíces, mueve todo lo que hay alrededor, duele. En ese momento no podía aguantar el llorar, de darme cuenta de que ese dolor era real, me dolía el pensar que mi padre no me creía listo, que no me creía inteligente o que yo sentía que no estaba orgulloso de mi capacidad intelectual, ¿no? Tal vez. En ese momento me disculpé con ella y le dije, no es nada contigo, no es que yo crea que tú piensas que yo soy un tonto, pero no me había dado cuenta de esto, ¿no? En ese momento me fui volviendo más consciente de estas sombras y empecé a trabajar en otras. Me comprometí a empezar a buscar esas sombras y esas reacciones. Cada que yo sintiera que reaccionara, que alzaba la voz y demás, me volvería más consciente de ello y buscaría esas raíces que no había sanado del pasado. Y entonces me ayudó a
aceptar mejor los consejos que otras personas me daban, la información que otras personas, por ejemplo, ella lo que me estaba diciendo con esta explicación de cómo ubicarme, cómo ir para allá y demás, era simplemente una muestra de amor. Me estaba explicando algo para que eventualmente no me perdiera, para que tuviera mejores herramientas de cómo ubicarme. Y esa es una forma de amor, es una forma en la que alguien te demuestra que le importas, que no quiere que te pierdas, ¿no? Sin embargo, yo por estar escuchándolo desde la sombra, pues no lo tomaba de esa manera, ¿no? Por eso todos nosotros debemos trabajar en esas sombras para darnos cuenta qué cosas son las que estamos malinterpretando o tomando desde una perspectiva errónea y poder cambiar la forma en la que reaccionamos y aceptamos cosas que nos están dando y que muchas veces son para bien nuestro, ¿no? Y también entender cuándo es que otras personas que nos han lastimado y nos han tratado tal vez de una forma algo dura, que nos ha dolido, es porque han estado hablando desde su sombra, desde un dolor que ellos tienen, desde una herida que ellos tienen de su pasado. Eso nos ayuda a ser mucho más compasivos y no tomarnos las cosas tan personales todo el tiempo, ¿no? Empezar a entender que muchas de las personas que hieren a otros es porque están heridas, es porque tienen una herida dentro de ellos. Así que algo que podemos usar para que nosotros empecemos a identificar mejor nuestras sombras es preguntarnos qué actitudes que nos lastimaban de nuestros padres o de nuestras relaciones anteriores estamos replicando. ¿Qué cosas de las que vivimos ahora que tal vez no nos gustan y queremos esconder de nosotros, lo vimos alguna vez en nuestras relaciones pasadas, sobre todo en nuestra familia? Eso nos va a dar mucha más claridad de dónde vienen algunas cosas que tenemos nosotros adheridas y que podemos empezar a sanar para soltarlas y mejorar nuestro manejo de conflictos con nuestras parejas y con nuestras relaciones en general. Una forma algo divertida no siempre es divertida, ¿no? Pero una herramienta, vaya, de cómo identificar nuestras sombras y poderlas frenar, incluso agarrarlas a broma, es darle un nombre a esa personalidad o a esa sombra que se está mostrando a la hora de estar en un conflicto. Hay personas que pueden estar intentando probar un punto a medio conflicto y no estar escuchando a la otra persona y de lo que le está doliendo a la otra persona y solo le quieres probar un punto de por qué está mal. O podemos ponernos en el berrinche más fuerte que hemos hecho porque en el fondo tenemos esa necesidad de atención, ¿sí? No sé, puede ser por diferentes actitudes, pero debemos o podemos darle un nombre a esa sombra y así poderla identificar. En mi caso, me sucede aún en mis relaciones de pareja que si siento que la persona tal vez no me está poniendo tanta atención, llega un momento en que mi sombra empieza a querer tomar ese control y a quererme poner en un berrinche de apagarme, de hacerme así como muy serio, como si estuviera triste, no sé, en una actitud que no soy yo, ¿no? Yo me la paso riendo, yo me la paso payaseando por todos lados, soy muy juguetón, pero en cuanto esta sombra quiere empezar a manejar la situación, me apago, me empiezo a hacer muy serio, como que desinteresado, y antes yo no me daba cuenta, pero desde que empecé a trabajarlo y me di cuenta de que me ponía en ese modo de necesidad de atención y como un berrinche de niño chiquito, pues justo ese nombre le puse a esa sombra. El nombre de esa sombra es el niño berrinchudo. Y así cuando llega a pasar, no hace mucho pasó de hecho en que empecé a sentir esa necesidad o ese impulso a migrar a la sombra y empezar a ponerme en un modo serio y así como amargado. En ese momento me detuve y dije, está queriendo, el niño berrinchudo está queriendo tomar el control. Y hasta lo agarro de broma, ¿no? En ese momento sonreí y dije, no voy a dejar que tome el control. A otras personas les sirve otros nombres como el taladro,
de que cuando están hablando y la otra persona tal vez ya dijo, ok, lo siento, y tal vez hasta ya se disculpó y tú sigues diciendo como un taladro, ¿no? Puedes darle el nombre que tú necesites darle a la sombra, pero eso te va a ayudar a identificarlo mejor, a poderlo frenar e incluso hablar con esa sombra de frente y decirle, a ver, ¿por qué quieres manejar esta situación justo ahora? ¿Por qué estás llegando ahorita a querer sabotear esta relación? ¿Sí? No se trata de ignorar esos impulsos o esas sombras, porque ignorar nunca funciona. Igual que con los niños, cuando están haciendo un alboroto y quieren atención y están grite y grite, esa teoría de no hacerle caso al niño e ignorarlo no ayuda. Siempre se va a poner peor, se va a hacer un niño ignorado, que eso crea muchas sombras en su futuro. Total, el ignorar nunca funciona. Lo que tenemos que hacer es hablar con esa sombra, entender cuál es la necesidad detrás, de dónde viene, de qué historia viene esa sombra, y entonces empezarla a sanar de ahí. Pero también dejarla de tomar tan en serio cuando quiere salir, ¿no? Normalmente viene de otra historia que no tiene nada que ver con la persona que tienes enfrente y con la que estás a punto de explotar. Así que el entender esta sombra de dónde viene y darle un nombre y desarrollar una relación con esa sombra, en realidad hablar con ella y llegar a un acuerdo, ayuda mucho. A mí me ayudó muchísimo hablar con ese lado berrinchudo y decir, a ver, ¿de qué te ayuda callarte? Hacer como que no estás a gusto, hacer caras y nomás no decir qué es lo que sientes y qué es lo que quieres. Si lo que tú quieres, esa persona no lo sabe, no te va a leer la mente. Tienes que comunicar para que la otra persona sepa qué es lo que tienes y qué es lo que quieres. ¿Cuál es la necesidad que tienes? Muchas veces la sombra lo que hace es sabotear. Viene de una necesidad, pero la actitud que tomamos no nos ayuda a alcanzar esa necesidad, ¿no? A mí lo que me pasa es que como me hago mucho más callado en ese momento y lo que quiero es atención, ¿cómo va a saber la otra persona que lo que quiero es que me atienda un poco más o que esté más cerca, no sé, cualquier cosa? ¿Cómo va a saber si yo no se lo comunico? O sea, la sombra está haciendo todo lo contrario de lo que yo debería hacer para que la otra persona sepa qué es lo que está pasando. Este es un trabajo muy interesante y muy bueno para crecer como personas y sobre todo como hombres. Me atrevo a decir que como hombres que crecimos en una sociedad que nos incita a ser menos humanos, a sentir menos, a expresar menos, a conectarnos menos con las demás personas y a comunicar menos lo que sentimos y lo que pasa en nuestra vida, desarrollamos muchas más sombras emocionales de las que desarrolla una mujer. Porque simplemente no estamos tan conectados con nuestro lado emocional, con nuestra madurez emocional, como lo va desarrollando una mujer. Yo creo que esta es de las herramientas más importantes que tenemos nosotros para poder alcanzar ese hombre de verdad, ese hombre de grandeza que podemos llegar a ser. Así que les dejo esa tarea. Pónganle un nombre a sus sombras, identifíquenlas. Si tienen pareja, trabájenlo con su pareja. Si no tienen pareja, trabájenlo en las relaciones de amistad, de familia que tengan, que sean de confianza. Y váyanse conociendo más de ese lado. Entre más ustedes conozcan esas sombras que no tienen tan conscientes, más van a entender cómo poder mejorar y cómo crecer. Y bueno, ya para cerrar, me gustaría de nuevo agradecerles a todos por todo el apoyo que ha habido para el proyecto, por Instagram, por Facebook, aquí en el podcast ha estado creciendo bastante, ya tenemos personas de 10 países distintos escuchándonos, eso está genial. En febrero va a estar el proyecto Brotherhood en una plática muy importante, muy grande. Aún no les puedo dar detalles porque hay cierta confidencialidad antes de que empiecen a publicar ellos sobre la plática, pero en cuanto se pueda, ya lo voy a estar anunciando aquí y en todas las redes sociales. Y por último,
Les deseo un súper feliz año nuevo. No los pude felicitar o no los pude decir feliz Navidad la semana anterior, pero hoy se los digo feliz Navidad atrasada, feliz año nuevo y que inicien trabajando muchísimo en ustedes mismos y en sus relaciones en este nuevo inicio de año y les deseo lo mejor. Les mando un abrazo muy largo, muy fuerte y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.